A raíz de que el Estado ya desapareció totalmente y el pequeño país quedó en manos de bandas delictivas, de bandas criminales, que son las que terminaron derrocando al último gobernante, al primer ministro Ariel Henry. A raíz de eso, Haití quedó ante los ojos del mundo. La mirada del mundo se posó en esa porción de la isla, la Española, que se llama Haití y que tiene una historia plagada de tragedia y de misterio, ¿no? Y hasta los hechos de la actualidad tienen que ver con lo trágico y con lo misterioso. Normalmente se asigna la creación del realismo mágico, de esa corriente, de ese género literario que es el realismo mágico, se le asigna su creación a Gabriel García Márquez, porque en ese género escribió sus obras más célebres, y la más célebre de sus obras, 100 años de soledad. Por cierto, es un género que va mucho más allá. Salman Rushdie, indo-británico, es otra expresión de realismo mágico. Pero yo coincido con los que plantean que el realismo mágico en rigor tiene su origen en un escritor cubano y una novela escrita por ese escritor cubano que tiene que ver con Haití. Alejo Carpentier es el que impulsó el género que inicialmente se llamó lo real maravilloso, ¿no? Ese género literario en el cual la realidad y la fantasía conviven hasta de una forma natural. Lo real maravilloso nace fundamentalmente con la novela El siglo de las luces, del cubano Alejo Carpentier. Pero el tema de esa novela tiene que ver con Haití, ¿no? Porque el personaje central es un marsellés que viene a Saint-Dominique, como se llamó inicialmente la isla La Española, cuando la bautizaron, o esa parte de la isla La Española, según la bautizaron los franceses. Viene un marsellés con el objetivo de extender la Revolución Francesa, de extender los horizontes, las fronteras de la Revolución Francesa, y terminó convertido en un déspota. Da la impresión de que Haití está condenada a eso, ¿no? A que héroes libertarios terminen convertidos en envilecidos déspotas. Era el personaje de Alejo Carpentier en esa novela fundacional de un género literario que parece reflejar la realidad de Haití, pero la realidad absoluta, porque en esa realidad se mezcla lo trágico y lo misterioso, desde el origen mismo del país, del origen mismo de ese país. El primero, por ejemplo, en abolir la esclavitud, donde un gran personaje, uno de los tantos grandes personajes, uno de los tantos próceres, e incluso a nivel global que dio Haití, fue Toussaint de Louverture, ¿no? El jefe revolucionario que no proclamó la independencia, pero que inició la guerra por la independencia y que convirtió a Saint-Dominique en el primer país de América donde se abolió la esclavitud. Jean-Jacques Dessalines, que fue quien proclamó la independencia en el año 1804, le cambió el nombre, dejó de llamarse Saint-Dominique y pasó a llamarse Haití, ¿no? Tierra de montañas, quiere decir, o tierra montañosa, porque Haití es la parte de la isla La Española que comparte con la República Dominicana, donde la mayor parte del terreno es montañoso, es una bahía plagada de montañas con una isla al frente, la isla de la Tortuga, ¿no? Desde la isla Tortuga fue durante siglos expoliada Haití, siempre asaltada y saqueada por bucaneros y por piratas que se escondían en la isla Tortuga, pero también la saquearon
los que la descubrieron, que fueron los españoles. Colón, cuando llegó a América, llegó a la isla donde están Haití y la República Dominicana. Y Jean-Jacques Dessalines, quien proclamó en 1804 la independencia y quien la bautizó tierra montañosa en el idioma nativo de los habitantes de esa isla, Haití, se convirtió en un déspota. Los españoles descubrieron la isla y trajeron las enfermedades que diezmaron a la población originaria de esa parte de la isla. La diezmaron. Los franceses trajeron la revolución, pero también expoliaron a la isla. Jean-Jacques Dessalines, el prócer de la independencia, se transformó en un déspota, se proclamó emperador. O sea, un líder libertario en sentido del libertador, no de los anarcocapitalistas, ¿no? En el sentido de libertador, que se proclama emperador con delirios napoleónicos y gobernó hasta que fue asesinado por quienes eran sus camaradas en la lucha revolucionaria independentista. Estamos hablando de Alexandre Pétion y de Henri Christophe, y asesinado Jean-Jacques Dessalines por haberse convertido en un despótico emperador. Pétion y Christophe dividieron la isla. Uno creó un reino mulato y el otro creó un reino negro, ¿no? O sea, un territorio, se proclamó república Pétion, pero se declaró presidente vitalicio de una república mulata. El otro se proclamó rey eterno de un reino de mayoría negra, y así fue toda la historia. Todos los que llegaban de afuera para ayudarlos, como los norteamericanos supuestamente en las primeras décadas del siglo XIX, terminaron saqueando. Los norteamericanos vinieron a instalar sus bancos y terminaron robándose las reservas del banco principal de Puerto Príncipe, ¿no? La capital de Haití. Saquearon las reservas. La historia es de saqueo. Los españoles, los franceses, los norteamericanos, los gobernantes que se convertían en déspotas, que querían gobernar por el resto de la eternidad, terminaban siendo saqueadores de su propio pueblo y con delirios de grandeza que parecen personajes de novela del realismo mágico. Basta decir que Pétion, Alexandre Pétion, se proclamó rey vitalicio y terminó suicidándose con una bala de oro, ¿no? Esas megalomanías tenían tales personajes. A esa altura ya entraban otros condimentos de misterio, ¿no? Los esclavos africanos trajeron desde África rituales y creencias que se mezclaron con el cristianismo, el novedoso sincretismo, pero también en leyendas. El vudú, la magia negra, el vudú nace en Haití. Los zombies, la leyenda de los zombies, nace en aquella Haití del siglo XIX y va a perdurar hasta la actualidad. Pero en el siglo XX siguieron apareciendo esos personajes que llegaban con un espíritu democratizador, igualador, y terminaban convirtiéndose en déspotas brutales. Paul Magloire fue el primer presidente en el siglo XX que llega a la presidencia por el voto popular y pronto se termina entregando a la oligarquía mulata. Dessalines, el primer presidente de Haití, el que se proclamó emperador, había exterminado a los blancos. No quedó población blanca, quedó una minoría mulata, que son la oligarquía, y una inmensa mayoría de población negra de origen puramente africano. Paul Magloire llegó con el voto de la mayoría negra, pero terminó haciendo un gobierno oligárquico, ¿no? Un gobierno
de la oligarquía mulata y de su brazo militar, el ejército de Haití. Duvalier, un médico rural, ¿no?, que atendía por muy poca plata, y si tenía que atender gratis, atendía gratis a los campesinos haitianos. Fue el primer presidente negro, el primer presidente perteneciente a la mayoría negra, que venía con esa historia personal. Era un médico rural que siempre se había entregado a la lucha por la salud de los campesinos haitianos, y sin embargo, cuando entró a la presidencia, cuando ocupó el Palacio Presidencial, empezó a transformarse en lo que se transformaban todos, en un déspota, y terminó siendo el más sanguinario de los tiranos que tuvo Haití. Creó los Tontons Macoutes, esa guardia de corps que eran feroces criminales y que atacaban y asesinaban de las maneras más brutales a todo aquel que cuestionara Papa Doge, como llamaban a François Duvalier. Su hijo fue el continuador de ese reinado. Cuando muere François Duvalier, en el entierro aparece la leyenda de los zombies, ¿no? Y se instala como hecho ocurrido, que nadie pone en duda, como historia oficial, que cuando el cortejo entró al cementerio de Puerto Príncipe llevando el féretro de François Duvalier, vino una tormenta gigantesca repentina, salida de la nada, y fue tan brutal que dispersó a la gente del cortejo, que dejaron el féretro y huyeron y se cubrieron detrás de las tumbas, y volvieron cuando esa misteriosa tormenta salida de la nada pasó. Pero el féretro ya no estaba. Así nació la leyenda de que François Duvalier se convirtió en un zombie que deambula por la isla para atacar a todo aquel que atente, que cuestione, que no obedezca al gobierno que ahora o a partir de entonces encabezaría su hijo, Jean-Claude Duvalier. Un gobierno tan tiránico y criminal como el de François Duvalier, ¿no? Y así siguió la historia, con extrañas traiciones, con gente que llegaba desde barriadas populares y terminaba recurriendo al poder para perseguir opositores. Fue el caso de Leslie Manigat, fue el caso de Jean-Bertrand Aristide. Aristide era un sacerdote, un teólogo de la liberación, un sacerdote de Cité-Soleil, que es la barriada popular más grande de Puerto Príncipe, de la capital. Aristide se convierte en presidente y empieza a girar hacia el autoritarismo. Va a ser víctima de un golpe de Estado, el general Raúl Cedras. Esta vez los norteamericanos actuaron para bien, porque fue una amenaza militar norteamericana la que volteó al régimen militar de Raúl Cedras y permitió el regreso de Jean-Bertrand Aristide. Pero todos fueron gobiernos fallidos. Tal vez el de René Préval fue más o menos un gobierno existente, ¿no? Pero todos los demás fueron estados fallidos. Y este último gobernante, Ariel Henry, un neurocirujano egresado en la Universidad Francesa de Montpellier, muy respetado por los haitianos como médico neurocirujano y también como persona. Sin embargo, terminó de algún modo traicionando a Jovenel Moïse. Jovenel Moïse es ese presidente que fue asesinado en el 2021. Y ese crimen, el de Jovenel Moïse, también quedó en el misterio, absolutamente en el misterio. Hay 17 colombianos que están encarcelados y no se sabe por qué, porque no está probado que ellos hayan asesinado a Jovenel Moïse, aunque están oficialmente acusados de eso. Es probable que el narcotráfico que quiere apoderarse de la isla, o de esta parte de la isla, que quiere apoderarse de Haití, haya visto un obstáculo en ese objetivo, en el presidente Jovenel Moïse, y por eso lo asesinaron. Pero también hay otras probabilidades, como
como muchas cosas en Haití, siempre quedan en el misterio. El hecho es que el Estado desapareció, que Ariel Henry, que traicionó a Jovenel Moïse y como primer ministro quiso ser un gobernante eterno y absoluto, también terminó renunciando, y lo hizo renunciar, lo derrocaron bandas delictivas y criminales. Bandas delictivas y criminales que son las que por estas horas detentan el poder en esa porción de la isla La Española en la que se inspiró el genial Alejo Carpentier para escribir la novela fundacional del realismo mágico.